Bueno, profe, primero que todo agradecerles el tiempo que nos brinda. Saludo primero al profe Javier Vázquez, que es la persona con la que estamos aquí en nuestro proyecto del canal Futbolados y agradecerle, profe Andrés, la deferencia y los minutos que nos va a dedicar para conocer un poco de lo que está haciendo en Ecuador. Muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial para ustedes y no, hombre, gracias por la invitación. Muy contento de poder conectar los colombianos a través de todo el planeta. Saludo para el profe Javier. Hola José, Andrés, un gusto saludarlos y aquí unidos con algo que nos apasiona tanto como es el fútbol y en especial el fútbol femenino. Profe Andrés, primero antes de meternos a lo que se está haciendo en este proyecto ambicioso y agradable en el extranjero por esta selección, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo nace usted, cómo se hace entrenador, cómo termina siendo entrenador de un equipo importante en el fútbol colombiano en materia femenina y masculina, como es el América de Cali, y cómo se da ese paso, que además es obvio después de destacar tanto en Copa Libertadores y que la federación haya puesto sus ojos en usted para ese proyecto nuevo con la selección femenina absoluta de Ecuador. Bueno, yo no sé, yo creo que la vida lo va poniendo a uno en el sitio donde tiene que estar y en el momento que tiene que estar. Eh, Obviamente conectado al fútbol femenino siempre por mi hermana Catalina. En la casa muy futboleros todos. Mi papá pues, no jugó fútbol profesional, pero en el pueblo de donde somos nosotros, de Marinilla, nosotros somos de un pueblo Marinilla. cercano ahí del oriente antioqueño que se llama Marinilla, y allá pues mi papá jugaba en los equipos del pueblo y siempre nos compró, o sea, cuando mi mamá quedaba en embarazo, siempre compraba un balón para el hijo que viniera. Y muy gracioso porque mi hermana Catalina, la menor, la más pequeña, y le dice, mamá, venga, y pues ya éramos dos hombres, ¿sí? Yo soy el mayor, sí, otro hombre que es mi hermano Diego, y le dice, mi mamá nunca quiso saber el sexo pues del bebé, siempre decía que lo que Dios quisiera, que estaba bien. Y le dice mi mamá como en son de chiste, ¿no? Bueno, ¿y si es mujer qué? Claro. Entonces le dice mi papá, no, pues que las mujeres también juegan fútbol, pero en una época donde las niñas no tenían ni espacio, pues, o sea, era impensado lo que pasa ahorita con el fútbol femenino. Y mira el chiste donde le quedó a mi mamá y a mi papá. Entonces siempre, obviamente, una familia muy futbolera, mi hermana siempre muy destacada, obviamente ella jugaba con niños y nosotros arrancábamos a entrenar y ella se iba detrás de nosotros. Y digamos que así se fue formando todo eso igual, pues somos de una familia humilde. Yo termino el colegio y me salgo con una media técnica en carpintería, yo soy carpintero, y me voy a trabajar a Medellín, que era la ciudad. Y vuelvo y les digo, las cosas de la vida, yo no tenía ni siquiera planeado pues hacer una carrera universitaria, yo era el mayor de la casa, pues el hecho de irme de la casa ya era ayudar en la casa, y pues me fui para Medellín con la idea de poder en algún momento recibir a mis hermanos que tuvieran dónde llegar, no como a mí que me tocó buscar de cualquier manera poder vivir allá. Y así se fueron dando las cosas. Me conseguí una novia, a los países bien novieros, y resulta que ella estaba conectada con el fútbol. Y Vea tengo que pues. ser honesto. Ella me dice, ve, ¿y vos por qué no te presentas a la universidad? Y yo le dije, no, pues yo, ¿a qué hora voy a sacar? Primero, trabajaba en carpintería, que eso era todo el día. Y yo le decía, no, pues yo salí hace mucho tiempo del colegio, yo como aprender a una universidad pública, porque pues una privada no tenía cómo pagarla. Y pasar a las universidades públicas es difícil, y más en Medellín, que pues digamos era la Universidad de Antioquia, donde estaba la carrera que yo quería, que era licenciatura en educación Eso es por física. mérito, en las públicas es por méritos. Tremendo, sí, ¿no? Y se presentan 4.000, 5.000 personas a una misma carrera y son 150 cupos, 100 cupos, entonces es difícil. Eh, Yo no tenía como mucho ánimo y ella fue, me compró el formulario, me inscribió, me dijo, ya, estudie y preséntese. Bueno, yo dije, bueno, pues sí, presentémonos. Y me presenté y pasé a la Universidad de Antioquia. Eso fue un rollo, pues imagínate, yo pues estudiando carpintería para ir a estudiar. Bueno, fue una vuelta, pero empecé a estudiar. Mis hermanos se pudieron ir para Medellín, Catalina ya jugaba en la selección Antioquia, en la selección Colombia, bueno, y ahí empezó pues como todo el rollo. Resulta que el papá
de la que en ese momento era mi novia y que luego fue mi esposa, estaba metida en el fútbol, se crea un proyecto que se llama Sueños del Balón. Nace como una institución donde querían potencializar jugadores y me dice, ve Andrés, yo necesito a alguien que haga de todo, que mensajeree, que haga los tintos, que barra la oficina, y por las tardes te vas con los profes. Yo ya había empezado a estudiar licenciatura en Educación Física en la Universidad de Antioquia en el primer semestre, y muchos de los profesores que estaban ahí eran profesores míos en la universidad. Víctor Luna, Pedro Sarmiento, el profesor Osvaldo Jiménez, Raúl Zapata, bueno, muchos referentes de el PF William Villa. Había un grupo de trabajo muy chévere. Maturana Mi estaba gran por ahí. amigo. Sí, y entonces yo hacía eso, yo me iba, hacía las vueltas que tenía que hacer, y por la tarde yo era como el ayudante de campo de ellos. Entonces les llevaba los platillos, los balones, y ahí empezó pues como todo el cuento del fútbol. Luego ya Sueños del Balón se convierte en las divisiones menores del Deportivo Independiente Medellín. Víctor Luna asume como coordinador de divisiones menores y en el 2009, si no estoy mal, el profe, en 2008, para el 2009, el profe Leonel Álvarez asume como técnico, sube al Gamo Estrada como asistente, se crea un cupo en las divisiones menores del Medellín y ahí empiezo yo, digamos, a entrenar ya un equipo como tal, y ahí empieza ya todo el cuento. Ya hago pues mi proceso en divisiones menores del Deportivo Independiente Medellín, El dirijo masculino. prácticamente masculino, El masculino. dirijo prácticamente todas las categorías, pero como con Cata siempre había tenido esa lucha en Medellín, que peleé con formas íntimas, que selecciona Antioquia con Álvaro Restrepo, que aquí, que allá, siempre tenía en mi cabeza que donde estaba tenía un equipo femenino. Entonces en Medellín, con Catalina, creamos el primer equipo de Pony Fútbol. Creo que fue para la segunda edición, en la primera no alcanzamos a participar, y como segunda edición participamos como el equipo del pueblo. Hicimos una convocatoria en Medellín, Cata era mi asistente, yo dirigía, y fue como el primer proyecto femenino que tuvo Medellín en esa época, el Deportivo Independiente Medellín. Ya, nosotros, digamos que ya lo de Medellín se acaba, yo me voy para Montería, bueno, etcétera. Y yo regreso y para el 2015, no, 14, eh, Formas Íntimas me invita a ser parte del proyecto, como a mitad de año. Se estaban preparando para Liliana. Copa Libertadores, Liliana, sí, entonces hablo con Liliana, nosotros habíamos tenido una relación porque en Colombia se hacía la Copa Claro, que era a nivel nacional, se Sí. jugaba regional, y luego se hacía a nivel nacional y se sacaba un campeón nacional. Y para ese año, creo que fue en el 2013, si no estoy mal, llegamos a la final, masculino, Deportivo Independiente Medellín representando a Antioquia, y femenino, Formas Íntimas representando a Antioquia, y los dos quedamos campeones. Entonces alcanzamos a compartir ahí muchas cosas, y para el siguiente año me invitan al proyecto. Vamos, yo dirijo Formas Íntimas en la Liga Antioqueña, quedamos campeones de la Prelibertadores que se hacía en esa época porque no había fútbol profesional. Entonces era impensado, inimaginado en ese momento. Entonces hacían un torneo de 2 semanas en una sede fija, y los equipos femeninos que querían participar participaban. Formas Íntimas ya llevaba 6, 7 veces seguidas yendo a Copa Libertadores. Yo dirijo esa, le ganamos a Golestar la final, y vamos a la Copa Libertadores en San José dos Campos, Brasil, una experiencia espectacular. Ya de ahí yo me desconecto completamente del fútbol por muchas razones. De una u otra forma, bueno, lo que pasó en Medellín y muchas otras situaciones, yo decía, no, pues qué pendejada, yo me voy a dedicar mejor a la ¿Por cuánto docencia, tiempo porque te desconectaste del fútbol, Andrés? Javier, yo salí de Medellín en el 2012, y empecé a rodar. Estuve en Montería 6 meses en una escuela de fútbol que se llama María Chica, que hoy es una escuela muy reconocida. Estuvimos en la fundación de esa escuela, y luego me desconecto porque no encontraba trabajo en fútbol, y yo ya había sido impulsador en los éxitos y vuelvo a ser impulsador en los éxitos. Me tocó otra vez volver hasta que me conecté otra vez con Formas, pero lo de Formas duró esos 6 meses, o sea, lo que fue esa Prelibertadores, la Copa Libertadores, y se acabó.
Entonces ya me había metido a los colegios en las extracurriculares y trabajaba en el colegio Montessori. Entonces yo decía, bueno, lo del fútbol como que no es para mí, yo más bien, a mí me gusta mucho la docencia, me encanta, yo también soy instructor con Mebol, doy clase en la licencia pro de la Universidad de Antioquia, he dado también en la licencia pro de la San Buenaventura, y dije, bueno, me voy por el lado de la docencia que es más estable, ¿sí? De pronto más, no hay tanta cosa como en el fútbol profesional que definitivamente es un ambiente difícil, y dije, no, yo en algún momento me toca enredar por, por la docencia, esperemos a ver qué me sale. Efectivamente, me sale un trabajo en el Colegio Ferrini, en Medellín, como profesor de educación física. Y arrancó a ser profesor de educación física. Ya se había dado la liga profesional, porque en el 2016 en Colombia empezaron a hablar de liga profesional. Recuerden que Conmebol saca una norma y dice que todo equipo masculino que participe en Conmebol o en Copa Libertadores, tiene que tener una división femenina. Digamos, eso fue lo que nos dio vida al fútbol femenino. Sí, sí. Tienen que hacer la liga profesional, en el 2016 empiezan a hacer, el 2017 se lanza la liga profesional. Yo estoy trabajando en el colegio como docente, muy tranquilo, muy bacano. Catalina se va a jugar a América de Cali en ese 2017, que fue el inicio, y yo trabajaba como docente. Ahí todo normal. Trabajo, yo empecé en el Ferrini a mitad de año, termino ese año muy bien, me renuevan para el siguiente año que fue el 2017 y ese año espectacular, saqué mi equipo de mujeres, saqué mi equipo de hombres, participamos en intercolegiados, Copa Nosotras con las niñas y bueno, muy engomado siempre con eso, pero yo ya digamos que había tomado una decisión de irme por el lado de la docencia, que creía yo que era más estable. Cuando, bueno, en 2017 yo hablo con Marcela Gómez, ella me dice, no, mira, que el proyecto femenino, ¿vos qué pensás? Yo le doy mis ideas, la cosa se queda así. En diciembre del 2017 me llaman del colegio. Profesor Andrés, lo que pasa es que usted no continúa en el colegio. Digo, ¿cómo así? Sí, no, la directiva tomó la decisión de que no, usted no continúa como profesor acá. Y pues me parecía extraño porque nos había ido muy bien en el año. Resulta que al final, bueno, eso lo supe mucho después. Mi jefe en ese momento, todos los meses le mandaba el reporte al dueño del colegio. No, que yo era un profesor muy conflictivo, que era un profesor, claro, como nosotros no somos de quedarnos quietos, nosotros somos de hacer aquí, allá, opinamos, decimos, digamos que una u otra forma era una piedra en el zapato para él, y todo el año, el man no me decía a mí nada, pero todo el año, Te no, es que ese empapeló. profesor, no, pero empapelado, o sea, entonces, claro, el dueño del colegio al final dijo, pues yo al profe nuevo no lo conozco, ¿cierto? Porque el rector me felicitaba, me mandaban cartas de rectoría, de coordinación, porque pues obviamente se veían las cosas bien cuando, claro, el man dijo, no, pues yo que voy a dejar pues, respaldo al jefe, que lleva conmigo muchos años, yo al profe no lo conozco, se va el profe. Justo me echan a mí el Berrini, que fue así, me sacaron y me llama Marcel. Me dice, no, Andrés, mira, en diciembre, un 5 de diciembre. Mira, Andrés, lo que pasa es que el proyecto pues ha pasado por muchas cosas. Finalmente yo voy a coger las riendas del proyecto. Traje a Gerson González como técnico. Vení, yo necesito un preparador físico, necesito un asistente, no tengo mucho presupuesto, venite para acá. El profe te quiere conocer, él quiere poner a otra persona, pero pues dese la pela, hermano. Nosotros tenemos ahorita un cuadrangular en Villavicencio, que iba el Huila, fuimos nosotros, está un equipo allá de Villavicencio, que Corina Clavijo fue la que hizo pues como todo el tema allá, bueno, etcétera. Y yo le dije, pues bueno, tenía que salir esa noche, ese mismo día, a las 11 de la noche, coger un bus para Cali, llegar a Cali y coger otro bus para Villavicencio, inmediatamente. Entonces yo hablé pues con mi esposa, con mi mamá, les dije, no, pues sale esta posibilidad. Mi mamá me dijo estas palabras, usted no va a ir a probarse, usted se va a quedar. Y se puso a llorar. Ah, Yo sé que te vas a ir para Cali, yo sé que vos estás a quedar, vos aquí no volvés. Y no, ma, pero es que pues el profe apenas me va a conocer, es una prueba, no, no hay nada fijo. No, no, es que yo lo conozco a usted. Váyase, hágale que eso es lo suyo. Mi esposa también dijo, no, tranquilo, hágale que eso te vibra con eso, porque ella me había visto dirigir en el Ferrini. Y entonces ella me decía, no, es que, o sea, yo sé que a usted gusta la docencia, por eso no es lo tuyo. O sea, lo tuyo es dirigir, es estar con él. Bueno, me fui.
Efectivamente, bueno, con el profe, al principio muy difícil, etcétera, pero logramos encajar una buena relación y empezamos el proyecto del 2018 en América de Cali. Yo como asistente y preparador físico, disputamos la liga. Yo había hablado con Marcela, porque a mí siempre me ha gustado la formación. O les dije, ahorita tengo que ir a ver la sub-16, porque yo creo mucho en los procesos. Y Claro. creo que ahí Sí es donde está. Y yo creo que vos que estás en España, José, sabes que lo que es España hoy no se construyó hace un año, ni No, se construyó hace un mes, se viene construyendo hace muchos años, desde el fútbol base, desde esa planificación del fútbol infantil, que es lo que nos falta a nosotros aquí en esta región del mundo. y aún falta. Eh, y, y falta, claro, y falta, pero es el Toda camino una cadena. claro, pero es el camino largo, es el camino que no le gusta a la gente, que no le gusta al directivo, que no le gusta al hincha, Pero porque el es que el debe ser, proceso, pero es el que debe ser. que debe ser. Entonces, y yo creo en eso. Y cuando yo hablo con Marcela, para ir, yo le digo, yo voy, listo, yo voy como asistente y PF de una, pero hacemos la categoría sub-20. O sea, si la hacemos, hagamos una categoría sub-20 por lo menos para ir haciendo a la par un proceso. Y efectivamente, yo llegué en enero, otra vez, pues fuimos a Villavicencio, vuelvo en enero, hago una convocatoria y armamos la sub-20 femenina de América. Una cosa espectacular, o sea, muy difícil, porque obviamente pues, teníamos que conseguir recursos propios. América, digamos que en ese momento en América hablar de fútbol femenino no se podía, Pero ¿sí? el nombre jalaba mucho. Claro, Claro. claro, pero a nivel directivo y de recursos no teníamos absolutamente nada. Porque en el 2017 habían pasado ciertas, y el proyecto prácticamente casi desaparece, o sea, Marcela lo rescató de la nada, porque el proyecto iba a desaparecer, o sea, iba a nacer y a morir el mismo año. Eh, Javier sabe cómo es el fútbol femenino, sabe cómo eran esas viejas antes, digamos las que les tocó hacer esa transición del fútbol aficionado al fútbol profesional, tenían sus vicios, sus cuentos, sus cosas y no era fácil, o sea, decir que pasamos del fútbol amateur inmediatamente vamos al fútbol profesional es un cambio que no es tener un contrato, ganar un salario, no, ser profesional implica muchas otras cosas. Entonces, claro, el proyecto, pues digamos que la gente iba con esa visión de fútbol masculino, montan el fútbol femenino, se estrellan con una realidad que desconocían y lo que le cogieron fue rabia. Sin embargo, nosotros arrancamos, vea, eso hacíamos de todo. Hacíamos salpicones para recoger fondos, cobramos el parqueadero en la candela, ¿no? Nos ganamos más de un problema con los papás, que por qué, que sí, nosotros les explicamos, hicimos una pancarta, no, es que es para apoyar el proyecto del fútbol femenino, no, un cuento. Sin embargo, logramos sacar el equipo, nos metimos al torneo nacional, el primer, imagínense, nos metemos al torneo nacional y el primer partido era en Medellín contra Formas Íntimas, sin plata. Nos fuimos en los carros, Marcela en su carro, Cata en su carro, yo en mi carro, así nos fuimos, amanecimos en el garaje de mi suegra, nosotros mismos cocinamos, fuimos al primer, yo creo que de susto metimos el Increíble. primer gol y íbamos ganando 1-0 a Formas Íntimas en Medellín. Claro, al final lo terminó como 6-1, perdimos, claro, obvio, uno paga el derecho a piso, pero se empezó a gestar algo bacano, se empezó a gestar algo bacano. Gerson en el 2018, pues acaba el torneo a mitad de año, él dice, no, sigo, literalmente me entregó así, me dijo, quédese con ellas, yo acá no vuelvo, no me interesa, prefiero dirigir los niños sub 5 que volver acá. Me entregó el proyecto, ya después yo hablo con Marcela, nosotros traíamos la base de la sub-20, que finalmente, finalizando el torneo sub-20, a Formas Íntimas le ganamos en Cali. O sea, en el mismo torneo se vio un avance y un progreso. Yo ya había visto esa selección Valle, esa generación de selección Valle, que era Linda Caicedo siendo menor, pero era la generación de Gisela Robledo, de Natalia Giraldo, de Zamora, un grupo de jugadoras muy bueno. Y yo ya tenía como en mi cabeza cómo lo quería hacer. Teníamos una base que era Rosy, Catalina, Farlín, Carolina Pineda, ¿sí? Era como la base que quedaba del proyecto. Yo tenía un grupo de jugadoras sub-20 con el que había trabajado, donde estaban G. Iglesias, bueno, habían otras jugadoras, y dije, el resto del equipo es esa selección Valle, que era de Atlas, que es el club de Carolina. Y como Caro jugaba con nosotros, pues yo todo el año le endulcé el oído. Claro, traigamos estas niñas, no, pero es que están muy jóvenes,
no, es que mira, tan bueno, eso fue un camello. Finalmente Marcela me dice, no, hermano, coja usted ese proyecto y vamos para adelante. Le dije, hágale, vamos para adelante. Y montamos el equipo del 2019, que fue así. El primer equipo pues con el que salimos nosotros, yo ya como técnico en propiedad, y era así, era la columna vertebral que traíamos del equipo profesional, las niñas de la sub-20 y las niñas de esa selección Valle que completaban el equipo. Ese era el equipo del 2019, un equipo muy joven, pero muy talentoso, un equipo muy talentoso. Pero apenas estábamos arrancando, obviamente teníamos que enfrentar rivales muy difíciles. En la zona teníamos a Cortuluá, que era el equipo de Felipe Taborda, era el equipo top en ese Mm. momento. Tenía las mejores jugadoras, Orso Marzo también tenía un equipo muy bueno, o sea, realmente América en ese momento no era el número uno en, en el Valle ni en el, o sea, eran otros equipos. Y así arrancamos. Ya pues ya de ahí para adelante lo que pasó en América, 5 años maravillosos donde el proyecto fue evolucionando a medida que iba pasando el tiempo, nos fuimos ganando un espacio y gracias, obviamente, y vos lo dijiste ahora, José, y es así, gracias a eso que pasó en América, Javier también lo dijo, es un nombre muy grande, pero nadie sabe lo que tuvimos que hacer para que el proyecto sea lo que es hoy. Un proyecto que tiene patrocinadores propios, un proyecto que ha sido bandera en el fútbol y que hoy no es un dato menor. Tiene la primera presidenta mujer de un equipo masculino y Marcela se formó en el fútbol femenino como dirigente. Entonces, es ver cómo un proyecto que nació del corazón, porque lo que le metimos fue alma y corazón, hoy nos tiene a todos los que estuvimos ahí involucrados de una u otra forma, haciendo camino en otras partes. Andrés, Y disculpa ahí que te tranquilo, interpele. Lo que pasa es que eso es cierto. La gente, pues normalmente mira el producto terminado, pero sí, no saben y eso es lo que precisamente el camino. queríamos evidenciar contigo. ¿Cómo fueron los indicios para llegar a ese producto acabado? Que la gente solamente mira, sí, es que América está peleando Copa Libertadores, América tiene jugadores en la selección Colombia, no, el profe ya está en la selección Ecuador. ¿Y qué pasó para llegar? no, so, en estos días con el Mundial, pues que obviamente es muy reciente y con Cata lo hablábamos, que es algo muy teso y vos mismo sabes cuáles han sido las vivencias de él y lo que les tocó pasar. Y en una entrevista yo decía eso, es que, claro, la gente ve el gol ante Jamaica. Claro, cómo baja esa pelota, ese balón de Guzmán, cómo la baja, cómo la cruza allá, y es una locura en el país y entre... Pues yo me acordaba, era como de lo otro, cuando Cata estuvo lesionada, cuando se rompió 2 veces el cruzado, cuando mi mamá tenía que ir a hacer otras casas a darle un pasaje, o sea, ese tipo Mm. de cosas que es con lo que uno se queda, ¿sí o no? Y en América es exactamente lo mismo. Vea, anécdotas millones. Yo me acuerdo Eh, que en América no se hablaba del proyecto femenino. Cuando nosotros fuimos a presentar el proyecto, porque yo realmente en América yo no era el técnico del equipo femenino, yo era el coordinador de divisiones menores. sí, me El, acuerdo. Sí, sí. el ser técnico del equipo femenino era algo aparte. Y lo hacíamos porque, digamos que con Marcela dijimos, bueno, ¿cómo me voy a meter yo a América? Si yo digo que hoy como técnico del equipo femenino, no me van a contratar, no hay plata. Métase como coordinador y hermano, y lo otro nos toca hacerlo extra. Y listo, hágale. Es más, hubo un momento que era coordinador de divisiones menores, coordinador de la academia y el técnico del equipo profesional femenino, porque tocaba así. Entonces, cuando fuimos a presentar el proyecto, fue muy charro porque necesitamos una arquera. O sea, Marcela siempre tuvo en su cabeza que el problema del equipo era el arco. O sea, nunca había encontrado una arquera que le diera Es que solidez a no un es proyecto. fácil, no es No No, había, fácil. es la posición más dura. no había, Un no. coco. Y habíamos visto, teníamos a Química Forbes, la habíamos llamado, y en ese momento nos gustaba mucho Noelia Bermúdez, la de Costa Rica, que era la arquera titular de Costa Rica, pues nos cobraba en dólares. Pues no es que fuera una cantidad abismal, pero nos cobraba en dólares. Entonces nos sentamos con Marcelo y dijimos, "Ey, fue puti, ¿cómo vamos a decirle al comité que necesitamos un arquero y nos cobran en dólares cuando ni siquiera sabían que había proyecto femenino? Le dije, no, ni nada, o sea, esto hay que tirarlo ya la liga va a empezar. No, déjeme a mí, porque ella terminara peleando con el papá, le dije, déjeme a mí. Yo expongo el proyecto y esperemos a ver qué pasa.
fuimos al comité deportivo, se habló de todo, divisiones menores, equipo profesional masculino, de todo. Eran reuniones que empezaban a la 1 de la tarde y terminaban a las 8 o 9 de la noche. Hiciste la buena, los cogiste cansados. Claro. Y entonces cuando dicen, bueno, muchas gracias, y yo, no, espere que es que falta un tema. Todos me miraron como, ¿y qué falta? Vamos a hablar Más. del equipo femenino. Entonces todos se miraron como, ¿equipo femenino? Es que hay equipo femenino. Y yo, sí, hay equipo femenino, hemos venido trabajando así, así, así. Ellos no se habían dado cuenta porque como no les costaba, no se habían dado cuenta que existía, porque nosotros funcionábamos casi que por cuenta propia. No, es que el equipo femenino, bueno, entonces dieron como, pues yo les expliqué cómo funcionábamos, cuál era el equipo. Obviamente, pues ellos sabían que Cata estaba contratada, o sea, tenían 2 jugadoras contratadas, pero digamos que no tenían en su cabeza que existía. Entonces, les explicamos y les dije, bueno, y necesitamos una arquera. Bueno, ¿y qué pasa? No, es que nos cobran dólares. Entonces dice alguien del comité, dice, pero ustedes para qué necesitan una arquera que cobre en dólares si el equipo va a salir es a participar. Ay, hermano. A Cuando participar. dicen eso, uy, se para Marcela de esa mesa y me parecía estarla escuchando ahorita que estaba hablando del masculino, me parecía estarla escuchando en esa reunión. Decía, qué pena, pero es que América no puede salir a participar. América es un equipo grande. Nosotros, está bien que tengamos un proyecto humilde, joven, pero no por eso vamos a salir a hacer cualquier cosa. Pero no lo dijo en esas palabras, lo dijo un poco más Como enojada. debe ser, con vehemencia. ¿Cómo la verían? Marcela, tranquila, listo, está bien, ya sabemos que tienen un proyecto, y ahí como que ya cayeron en cuenta y dijeron, bueno, estos manes han estado trabajando en eso, pues lo menos que podemos hacer, pues traigamos la arquera. Oiga, ¿cuál será el cuento que ni siquiera la arquera llegó? Después nos dijo que no, Química Forbes se nos bajó del avión, mejor dicho, no teníamos sino a Camila, que era la única arquera, la que queda del proyecto anterior. Y llega y me dice un día, bueno, ya iba a empezar la liga, traímos una chilena, se devolvió a la semana, porque la picaban los zancudos. Vos ves cómo lo zancudo en la candela, ¿no? Eso Muerden, no, papá, eso no son, muerden. no, son implacables. Y bueno, ya, teníamos una arquera, dije, bueno, pues, ¿qué más vamos a hacer? Se hizo todo lo posible. Cuando llega un día Carolina y me dice, profe, pues, traigamos a Pensi, a la niña que tapaba con Gisela en el equipo, pero una flaquita, chiquitica, monita. Y me dice, no, pues traigamos a Pensil, al menos para que esté en el banco, o sea, para no salir con una sola arquera, pues al menos que alguien se siente ahí. Y le dije yo, pues tráela. Pues si no tenemos más, tráigala. O sea, tengo que ser honesto, no es que nosotros hayamos dicho, uy, Pensil, no, fue así, tráigala, la trajo. Primer entrenamiento, definición, y llega Catalina y le saca un zurdazo y sale esa muchachita, ¡pum! A la cara. Se paró como si nada y siguió. Y después yo le empiezo a ver en los entrenamientos día a día, y yo, hijo de puta, esta pelada tiene lo suyo. Vamos al primer partido con Cortuluá justo, y Cortuluá lo dirigía a Pedro Alzate. Sí, claro, profe Pedro. Tenían un combo, pero mejor dicho, Marta Cox, Joemar Guarecuco, Jessica Caro, Mina, o sea, era un combote. Sí. Dije, listo, nos tocó el primero, el más duro. Le digo yo al entrenador de arqueros, bueno, Cristian, venga, ¿quién va a tapar el primer partido? Y dice, no, pues Camila, pues es la más experimentada, pues Pensil en esos momentos tenía 16 años. Y pues yo había jugado con Cortuluá por ahí 20 veces ese año. Y en las 20 veces, cuando menos me metió 6 goles. Ya conocían a Camila, le pateaban de todos lados y le hacían goles. Y dije, no, para este primero va a Pensil. ¿Qué le hace? ¿Qué hijo a Camila ya la conocen, a Pensil no la conocen, pues no importa, pues si Ya ya la hace los mismos goles. canastearon. Sí, ya que hijo de madre, pues no pasa nada. Pero entonces ya había llegado Linda, ya había llegado Gisela, o sea, ya había llegado Elizabeth Carabalí, o sea, ya habíamos, digamos, conformado con lo que teníamos, un buen equipo. Y salimos a ese primer partido, recuerdo muy bien la primera jugada en la que interviene Pensil, un tiro libre de Jessica Caro, que eso era gol fijo de ella siempre. Saca el riendazo, llega Pensil, se cuelga del balón como si nadie, esa es la arquera para el equipo. Eso es una cosa que uno como entrenador siente que no hay cómo explicar. Yo no puedo explicar
que vi, que no vi, no, pero yo decía, esa es la arquera del equipo. Y Linda, pues, tenía 14 años en esa época, casi no me dejan meterla, obviamente, por chiquitica, pero yo ya había visto la estructura corporal de ella, aguantaba con el torneo sin problema, pero no la metí de titular. Yo dije, no, este as bajo la manga entra después, porque nadie se lo iba a esperar, y entra al minuto 60 y algo, y entra y de un gol. O sea, Linda siempre ha tenido esa estrella y esa facilidad, y en su debut hace gol, ganamos 2-0 ese partido, y de ahí para allá, pues hasta llegar al título. Y es muy particular porque ese mismo miembro del comité que nos había dicho que íbamos a salir a participar, vamos luego a la final, vamos a jugar el primer partido, era contra Medellín, que era el equipo top, era media selección Colombia, que era el de Liliana Zapata, precisamente era formas íntimas Medellín, Más íntima, sí. Mayra Ramírez, Daniela Arias y todo el combo, Chachita, bueno, tenía el ¿Está combo. Manuela ahí? ¿Manuela Vanegas? Manuela Vanegas, claro, todo, Sandra Sepúlveda, todo el mundo. Y baja el directivo, pues yo decía, ya llegué a la final, me metí a Copa Libertadores, güey, puta, o sea, en que con creces ya habíamos superado las expectativas, pero era un título y había que disputarlo. Y entonces el mismo directivo baja y nos dice, Andresito, pero hay que quedar campeones. Oh, pues, yo me acordé, yo dije, pucha, bueno, lo que la gracia de Dios, no, pero a ver, que pasara así tenía que ser para que pudiera llegar a ser lo que es ahora. Pero obvio que el proceso es lo que uno más disfruta y es con lo que uno más se queda. Y digamos que ahorita en Ecuador el proyecto es ese, es un país de mucho talento, porque aquí en Ecuador hay mucho talento, jugadoras muy talentosas, pero que necesitan precisamente tener esos éxitos para poder ubicarse donde se tienen que ubicar o podernos ubicar.